vamos a partir entonces con esto que es la integración metabólica. Y primeramente les quiero mostrar esta imagen que trata de relacionar, ¿no es cierto?, los distintos procesos bioquímicos que van ocurriendo en distintos órganos. Vamos a partir con el más importante del punto de vista bioquímico, ¿no es cierto?, que es el hígado. ¿Ya? ¿Por qué el más importante? Porque es el lugar donde se procesan y se reparten los distintos nutrientes que ingresan en algún momento al organismo. Aquí es importante recordar que el hígado tiene una conexión directa, ¿no es cierto?, con el intestino, por lo tanto, todo lo que ingresa a través de la alimentación pasa primero por el hígado. Y el hígado es el encargado, ¿no es cierto?, de hacer una distribución a otros tejidos de los distintos nutrientes que van ingresando. Aquí vamos a ver algunas cosas que ocurren a nivel del hígado primero, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un aporte de glucosa que proviene de la dieta y tenemos cubierta lo que son las necesidades de glucosa por el organismo, el hígado se va a encargar de almacenarlo en forma de glicógeno. También la otra alternativa que podemos hacer, ¿no es cierto?, con esta glucosa, obviamente, es enviarla hacia otros tejidos donde van a ser la principal fuente de energía, ¿no es cierto?, que ya hablábamos que, por ejemplo, tejidos como el cerebro básicamente funcionan a través de glucosa, y así también otros lugares, como por ejemplo los glóbulos rojos, que necesitan absolutamente glucosa. Ahora también en el hígado un importante destino de la glucosa va a ser degradado, ¿no es cierto?, a piruvato, y de piruvato transformado a acetil-CoA, pero no con el propósito de generar energía, sino que principalmente va a ser destinado a la síntesis de ácidos grasos. Y posteriormente estos ácidos grasos van a ser almacenados como fuente como triacilglicéridos. Y aquí la glucosa juega un rol fundamental porque la glucosa va a aportar también con el glicerol necesario para formar los triacilglicéridos. Ahora, este glicerol también puede provenir de otros tejidos, como el tejido adiposo, que envía el glicerol y lo convierte en glucosa, y de la misma glucosa posteriormente puedo volver a sacar el glicerol necesario para formar los triacilglicéridos. De hecho, en una persona bien alimentada, normalmente el hígado lo que está haciendo es principalmente almacenar glucosa en forma de glicógeno o bien destinarla a la formación de triacilglicéridos. También aquí importante el rol que va a ejercer, ¿no es cierto?, el hígado con las proteínas. Aquí hay una constante degradación de proteínas y síntesis de proteínas en el hígado. Ella cumple un rol importante, ¿no es cierto?, en lo que es todo el recambio de proteínas que ocurre en el organismo. En el hígado es muy elevado y acá se producen una serie de proteínas que son necesarias para el funcionamiento sanguíneo. Por lo tanto, constantemente hay un recambio proteico a nivel del hígado. Ahora también cuando tengamos demasiados, ¿no es cierto?, triglicéridos formados en el hígado, estos son enviados hacia otros tejidos, principalmente hacia el tejido adiposo, para que sean almacenados a través de las lipoproteínas, que son las VLDL, básicamente, que los van a llevar hacia allá. Y esas lipoproteínas se forman básicamente acá en el hígado y las envía hacia otros tejidos para transportar estos triacilglicéridos. Por lo tanto, también el hígado es un importante distribuidor de triacilglicéridos, no solo de glucosa. Ahora, las necesidades energéticas que requiere el hígado generalmente utiliza cetoácidos que proceden de la degradación de las proteínas, ya de estos aminoácidos. Es la principal fuente de energía que utiliza el hígado, porque insisto que prevalece enviar glucosas a otros tejidos, también le manda los triglicéridos a otros tejidos, también hace lo que hablábamos alguna vez, que estos ácidos grasos son transformados en acetil-CoA y transformados en cuerpos cetónicos cuando no tenemos abundante ingesta de alimentos,
y se envían a otros tejidos para tener fuente de energía. Por lo tanto, la principal fuente de energética que tiene el hígado son cetoácidos que provienen de los aminoácidos. Básicamente esa es su principal fuente de energía. Si pasamos a otro tejido, aquí vamos a tener lo que es el cerebro, ¿no es cierto? Que, insisto, que la principal combustible utilizado por el cerebro es la glucosa, ya es lo que prefiere. De hecho, los ácidos grasos no pasan a través de este sistema, por lo tanto, la glucosa es su principal fuente de energía. En caso de que no haya abastecimiento de glucosa por alguna condición nutricional, algún problema, ¿no es cierto?, este cerebro puede recibir los cuerpos cetónicos que provienen del hígado, que vienen de la beta oxidación de los ácidos grasos, que en vez de producir energía acá en el hígado, se transforman en cuerpos cetónicos y se mandan a los distintos tejidos. Insisto que a nivel del cerebro, ¿no es cierto?, los ácidos grasos no pueden ingresar al cerebro porque no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, sus dos fuentes energéticas son glucosa y ácidos grasos. También acá tenemos una relación importante entre el riñón y el hígado, en que el hígado, ¿no es cierto?, es el lugar donde se procesan los aminoácidos y permite la formación de urea, y esa urea se envía al riñón. También el hígado le puede enviar glutamina, ¿no es cierto?, y de esa manera puede obtener principalmente alfa-cetoglutarato, a partir del cual, en algunas condiciones bien específicas, el riñón podría eventualmente ser capaz de formar glucosa a partir de este alfa-cetoglutarato. Pero insisto que eso ocurre solamente en condiciones muy especiales, cuando hay un déficit importante de glucosa en el organismo. Ahí también, obviamente, el riñón también recibe cuerpo cetónico, también va a recibir glucosa, ¿no es cierto?, que le sirve de energía, pero aquí tiene un importante rol la glutamina también como aporte energético al hígado. Acá, importante en el riñón, es la producción del amoníaco, ¿no es cierto?, también, que se puede eliminar a partir de la glutamina, y la energía que obtiene a partir de los cuerpos cetónicos también, como había dicho anteriormente. Aquí abajo también tenemos lo que es el músculo, ¿no es cierto?, en que acá hay un ciclo que ya alguna vez lo hablamos, ¿no es cierto?, que era el ciclo de Cori, en que el funcionamiento muscular va a producir en algún momento, ¿no es cierto?, lactato, y ese lactato lo envía de nuevo al hígado, en que realiza gluconeogénesis, forma glucosa y se la devuelve al músculo. Ahora, este músculo, ¿no es cierto?, los principales combustibles que puede utilizar el músculo básicamente son glucosa, ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Ya la glucosa que utiliza el músculo básicamente proviene del glucógeno que mantiene, ¿no es cierto?, este tejido, a partir de la glucosa que le llega de otros sectores, ¿no es cierto?, es capaz de almacenarlo en forma de glicógeno y lo tiene como reserva para hacer el movimiento muscular. También puede obtener energía a partir de ácidos grasos. De hecho, se ha demostrado, ¿no es cierto?, que el músculo en reposo, cuando no hay actividad potente, ¿no es cierto?, muscular, utiliza principalmente ácidos grasos que provienen de la circulación como fuente de energía. También puede utilizar los cuerpos cetónicos, y eso básicamente lo hace cuando ya se le acaba la disponibilidad de glucosa proveniente del glicógeno, disminuye demasiado y por lo tanto no le queda otra alternativa que utilizar estos cuerpos cetónicos que provienen del hígado, básicamente. También, eventualmente, a nivel muscular, se puede obtener energía a partir de aminoácidos. Y aquí hay dos aminoácidos que son muy importantes, que son la alanina y la glutamina, que normalmente salen del músculo llevando el amonio que se va produciendo en esta célula muscular y lo llevan al hígado para hacer un reciclado, ¿no es cierto?, y poder eliminar ese grupo amino.
Aquí igual también recalcar que a nivel del músculo no existe una enzima clave que sí está presente en el hígado, que es la glucosa 6-fosfatasa, que es una enzima que permite exportar la glucosa del hígado. En cambio, a nivel muscular eso no ocurre. Por lo tanto, toda glucosa que le llega al músculo es almacenada en forma de glucógeno si es que no es utilizada inmediatamente para producir energía. También está la transformación de piruvato a alanina, que ya habíamos dicho que también puede ocurrir para enviar esos recursos al hígado y devolverlos en forma de glucosa también, a lo mismo que el lactato. Acá tenemos el tejido adiposo, ¿no es cierto? Que básicamente es un tejido en el cual se van a almacenar los triacilglicéridos que provienen de las distintas lipoproteínas que llegan ahí, principalmente de las VLDL, y ingresa, ¿no es cierto?, lo que son los ácidos grasos, más el glicerol que le aporta la glucosa. Aquí es súper relevante esto. En el tejido adiposo, el glicerol siempre proviene de la glucosa. ¿Por qué? Porque recuerden, y viene como glicerol fosfato en realidad, que esa es la gracia cuando viene de la glucosa, porque viene de la glucólisis. Ese es utilizado para formar los triacilglicéridos. El glicerol solo, que se pueda obtener en algún momento de la degradación de los triacilglicéridos, debe salir del tejido adiposo, porque acá no está la enzima quinasa que permite formar el glicerol fosfato y utilizarlo para renovar los triacilglicéridos. Por lo tanto, el tejido adiposo depende de la glucosa para poder formar los triacilglicéridos, para que le entregue glicerol fosfato. También para formar los triacilglicéridos va a necesitar los ácidos grasos que provienen de triacilglicéridos que a su vez le envió el hígado. El tejido adiposo también puede en algún momento degradar estos ácidos grasos y se los envía principalmente al hígado para que los procese y forme cuerpos cetónicos principalmente y abastecer a otros tejidos. Ahí, si ustedes se fijan, hay una serie de combinaciones en que vamos enviando distintos procesos a los distintos tejidos. Ahora, a nivel del músculo también también ocurre un proceso bien importante de que normalmente acá cuando se está haciendo ejercicio, ¿no es cierto?, una contracción activa, aumenta notoriamente la velocidad de la glucólisis, pero esa velocidad es mucho mayor que la que tiene el ciclo de Krebs. Por lo tanto, a pesar que el ciclo de Krebs está recibiendo constantemente, ¿no es cierto?, acetil-CoA provenientes del piruvato, no da abasto con todo el piruvato que se va produciendo en algún momento en la glucólisis, que tiene una velocidad más alta a nivel muscular. Y por lo tanto, eso hace que se acumule mucho lactato a partir de ese piruvato que no alcanza a ser ingresado hacia el ciclo de Krebs. Y por lo tanto, tenemos una importante producción de lactato a nivel muscular, que como ya he dicho varias veces, se envía al hígado para hacer gluconeogénesis y transformarla nuevamente en glucosa y devolvérselo al músculo, que es el ciclo de Cori. En el caso del tejido adiposo, la energía que produce el tejido adiposo se mantiene con el metabolismo propio de degradación tanto de glucosa como de ácidos grasos que están presentes ahí en el tejido. Aquí, de hecho, hay una serie de, más o menos resumido, lo mismo que estábamos hablando ahí, en que hay distintos, ¿no ciertos?, procesos que van a producirse durante el ayuno y durante la alimentación. En el caso del hígado, como decíamos recién, básicamente sintetiza glucógeno, proteína, se encarga de la síntesis de la urea, también procesa ácidos grasos y forma las VLDL para transportarlos hacia otras partes, genera los cuerpos cetónicos, realiza la gluconeogénesis, que es súper importante para abastecer de glucosa, porque insisto que el hígado es el único que tiene
la glucosa 6-fosfatasa, que me permite enviar esa glucosa hacia otros tejidos. También el hígado cumple un rol básico de desintoxicación del organismo, es suministro irreemplazable de combustible para el cerebro, ¿no es cierto?, por la gluconeogénesis que produce glucosa y por los cuerpos cetónicos que en algún momento le puede enviar. También le manda energía al músculo y a otros órganos periféricos, y por lo tanto es muy importante su rol en todo el control del metabolismo. Y lo que habíamos hablado anteriormente, que el requerimiento energético básicamente es obtenido a partir de alfa-cetoácidos principalmente, que ingresan al ciclo de Krebs y permiten generar energía. A nivel del músculo esquelético, ¿no es cierto?, que su trabajo va a ser mecánico, tiene varias fuentes de energía. Por ejemplo, en un movimiento corto y muy preciso va a utilizar la fosfocreatina, que le permite formar un ATP y por lo tanto es solamente para movimientos muy precisos y muy cortos. Ahora un movimiento un poco más amplio, pero no tan intenso, me va a bastar con la glucosa, ¿no es cierto?, para obtener la energía. También puede utilizar ácidos grasos y eso principalmente lo hace en reposo y cuando en algún momento se le acabe la disponibilidad de glucosa proveniente del glucógeno que tiene interno este músculo, va a optar también por la degradación de triacilglicéridos y va a utilizar ácidos grasos para obtener energía, ya cuando el ejercicio ya sea mucho más extenuante y se haya agotado toda la glucosa. También puede tener la alternativa, en caso de que haya un ayuno, de utilizar los cuerpos cetónicos. Para todo esto, en el músculo hay una importante reserva de glucógeno y de fosfato-creatina, que se produce, ¿no es cierto?, cuando el músculo entra en reposo, se aprovecha de recargar y está listo para el próximo movimiento. Tiene una alta producción de lactato, que la intercambia con el hígado, y el hígado le regresa, ¿no es cierto?, glucosa. También intercambia alanina también con el hígado por glucosa, y de esa manera mantiene los niveles de glucosa que ella necesita. Ahora insisto que glucosa que llega al músculo, si no hay en ese momento requerimiento energético, la guarda como glucógeno, para tener una fuente ahí de energía. En el caso del músculo cardíaco, ¿no es cierto?, que la función ahí básicamente es bombeo de sangre por contracción a través del sistema circulatorio. Tiene como fuente de energía la glucosa en procesos de alimentación y también utiliza mucho los ácidos grasos. Sobre todo en estado adulto hay una alta preferencia por la utilización de ácidos grasos para producir energía. También puede eventualmente usar cuerpos cetónicos, lactato y piruvato, pero la preferencia es la glucosa y los ácidos grasos. En el intestino delgado ahora vamos a tener que aquí obviamente el intestino tiene la función básicamente de hacer todo lo que es el proceso de digestión y absorción de nutrientes y por lo tanto requiere mucha energía. Y principalmente una de las principales fuentes de energía que tienen las células del intestino delgado son la glutamina. Ya el aminoácido glutamina se deriva hacia lo que es el intestino y aporta es muy importante soporte energético que le da a los enterocitos del intestino delgado. Ya, porque este es un órgano que requiere mucha demanda de energía para el transporte de los nutrientes, ¿no es cierto?, y la síntesis de lipoproteínas para enviar lo que es contenido graso al interior del organismo. Ahora, a nivel sanguíneo, básicamente los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, que se encarga de transportar el oxígeno, el CO2, los metabolitos, y además la sangre transporta metabolitos, ¿no es cierto?, nutrientes, sustancias de defensa, reparación y desecho. La energía es exclusivamente de la glucosa, ¿ya? Por eso siempre la sangre tiene que mantener un nivel de cierta cantidad de glucosa para que no se produzca una alteración en el funcionamiento, especialmente los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, porque estas células, los glóbulos rojos, no tienen mitocondria, por lo tanto, la única forma de obtener energía es a través de glucólisis.
y necesitan un aporte continuo de glucosa para poder funcionar en forma adecuada. Bueno, ahí a nivel del tejido adiposo, que es su función de reserva energética, utiliza glucosa cuando está bien alimentado, ¿no es cierto? Y en procesos de ayuno utiliza los mismos ácidos grasos que tiene almacenado para producir energía. A nivel renal, ahí está la función del renal, que es filtrar el plasma, eliminar desechos, reabsorber electrolitos, azúcares, aminoácidos, regular el pH también y regular el contenido de agua corporal. Por lo tanto, es un tejido que requiere una alta demanda de energía, digamos. Primeramente tiene como fuente energética la glucosa, que proviene de la alimentación, y en caso de ayuno puede utilizar ácidos grasos y cuerpos cetónicos. También a nivel renal se puede sintetizar, hacer gluconeogénesis cuando hay un ayuno prolongado. Bueno, y ahí está el cerebro, que ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto?, que procesa la información sensorial y controla y coordina, ¿no es cierto?, lo que es el comportamiento y las funciones corporales del organismo, responsable de la cognición, las emociones, la memoria, el aprendizaje, y controla y coordina todo el metabolismo. Por lo tanto, tiene una alta demanda de energía y principalmente utiliza glucosa. Ahora, en ayuno prolongado, no le queda otra que usar cuerpos cetónicos. Para que se hagan una idea, el 20% del oxígeno consumido se gasta a nivel del cerebro en los procesos de generación de energía. Por lo tanto, es un tejido que tiene una alta necesidad energética y de oxígeno. De hecho, cuando hay, ¿no es cierto?, problemas de falta de oxígeno, el primer órgano que se puede ver afectado es el cerebro, porque las neuronas necesitan un continuo abastecimiento de ATP y para eso utilizan el oxígeno para producirlo, ¿no es cierto?, a partir de la glucosa. Y se ve muy dañado cuando no existe oxígeno disponible. Aquí vamos a revisar algunos procesos, ¿no es cierto?, que ocurren dependiendo del estado en que se encuentre el organismo. Vamos a partir, ¿no es cierto?, con un estado de buena nutrición. Se supone que vamos a tener una buena alimentación, por lo tanto, a nivel del intestino, me va a estar enviando glucosa, aminoácidos y grasa, ¿no es cierto?, hacia el hígado. La glucosa y los aminoácidos van a viajar a través de la circulación sanguínea y al aumentar, ¿no es cierto?, su presencia en la sangre, van a provocar la liberación de la insulina, que esa va a determinar que se produzcan ciertos procesos por efecto básicamente de la insulina. La glucosa, ahora que proviene de la alimentación, si estamos en un estado de buena nutrición, el hígado se va a encargar de enviar por una parte glucosas al resto de los tejidos, pero también va a almacenar glucosa en forma de glucógeno, también va a enviársela a otros tejidos, como decía anteriormente, cerebro, grasa, músculo, ¿no es cierto? Y acá también va a haber mucha producción de la glucosa a piruvato, va a ser glucólisis, y este piruvato, ¿no es cierto?, va a permitir principalmente, que proviene de la glucosa, formar acetil-CoA y ser la fuente principal para la formación de grasa, que va a estar ocurriendo, ¿no es cierto?, a nivel de este tejido. También los aminoácidos que llegan acá también me pueden ser utilizados para formar piruvato y formación de grasa. También obviamente participan para la síntesis de proteína, y cuando se están en exceso y se transforman en piruvato o en algún compuesto que está relacionado con el ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, van a liberar urea, o sea, van a liberar grupos aminos en realidad, que el hígado los va a utilizar para sintetizar la urea. También los aminoácidos que provienen de la dieta son enviados por el hígado a otros tejidos para la producción de tejidos en otras zonas.
Normalmente en el hígado lo que más va a ocurrir es síntesis de proteína, ya menos que la degradación, porque a nivel del hígado las aminotransferasas, las aminoaciltransferasas, que me permiten quitarle el grupo amino a los aminoácidos, tienen un km muy alto. Por lo tanto, tendría que tener una importante llegada de aminoácidos a nivel del hígado para que se iniciase la degradación de aminoácidos. Por lo tanto, normalmente con un aporte no muy grande de aminoácidos o normal, digamos, se va a prevalecer lo que es la síntesis de proteína más que la degradación. También este hígado, ¿no es cierto?, estando en estado de buena nutrición, va a recibir el lactato que viene de la actividad muscular, también de los glóbulos rojos recibe un importante aporte de lactato, y ese lactato en el hígado, a través de la gluconeogénesis, se vuelve a transformar en glucosa y se vuelve a reenviar a los tejidos como lo que es el músculo, se le devuelve ahí en forma de glucosa. La grasa, ahora que viene, ¿no es cierto?, de la dieta, se transporta a través de los kilomicrones, a través del sistema linfático, y en algún momento estos kilomicrones pasan a la circulación y van a encargarse de transportar esta grasa hacia el hígado, y en el hígado se van a formar las VLDL a partir de esta grasa que se está formando, a partir de toda la glucosa que llega, también de si hay aminoácidos en exceso, también vamos a formar más grasa, y esas grasas se transportan a través del organismo, a través de las VLDL, a distintas zonas, principalmente tejido adiposo, por ejemplo, también a músculo se le envía para producir energía también a nivel muscular. Ahora, en el hígado, en este momento, no hay mucha gluconeogénesis, porque está existiendo un importante aporte de glucosa de la sangre, de la dieta. Por lo tanto, no está activada todavía la gluconeogénesis, principalmente hace glucogenogénesis, formación de glucógeno, más que gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque tengo glucosa disponible para poder, ¿no es cierto?, formar, para abastecer los demás tejidos, y no necesitamos hacer gluconeogénesis cuando estamos en un estado de buena nutrición. Y principalmente se deriva, insisto, a la formación de glucógeno, a la formación de lactato y piruvato, que básicamente alimentan lo que es la vía de la formación de la grasa. También otra cosa que está muy desarrollada a nivel del hígado, en un estado de buena nutrición, es la vía de las pentosas. ¿Por qué? Porque si voy a sintetizar grasa, necesito NADPHs, que me los va a aportar la glucosa, entrando al proceso de la vía de las pentosas. Eso parece básicamente lo que es, sí, ahí está, creo que les dije todo lo que tiene que ver con esta cosa de que está acá. Ahora, en nosotros somos alimentadores periódicos, ¿no es cierto? Cada cierto tiempo comemos, y la forma normal de nutrirnos debería ser que pasemos un tiempo sin alimentarnos. Ya debería haber periodos interdigestivos en los cuales no vamos a alimentarnos, y es lo que se denomina el ayuno temprano, ya que es cuando dejamos de ingresar alimento a partir del sistema digestivo, porque no estamos consumiendo comida, ¿no es cierto? Y se va a producir lo que se llama el ayuno temprano. En el ayuno temprano, principalmente lo que va a ocurrir es la glucogenólisis para abastecer de glucosa, y el hígado se encarga de enviarla, ¿no es cierto?, hacia los distintos tejidos. Este es un ayuno temprano, es decir, el ayuno común y corriente de que ocurre, ¿no es cierto?, entre los espacios que no consumimos alimentos. Aquí también sí baja mucho, ¿no es cierto?, lo que es el nivel de azúcar, porque no está ingresando a través de la dieta, va a aumentar lo que es el glucagón.
y eso va a favorecer lo que es la degradación del glicógeno para formar esta glucosa. También acá se va a activar, ¿no es cierto?, lo que es el ciclo de Cori y el ciclo de la alanina, en que el músculo va a enviar por una parte el lactato, y ese lactato se va a aprovechar para reponer glucosa y enviársela de nuevo al piruvato, pero esa, a pesar de que hay una glucogenólisis, ¿no es cierto?, no hay una síntesis neta de glucosa, porque es solamente devolver la glucosa que tenía el músculo. No es que esté generando más glucosa adicional de la que ya tengo, sino que es una renovación básicamente de la glucosa que tiene el músculo, un reciclado de eso. Lo mismo la alanina, que se genera por la degradación de proteínas a nivel del músculo, y también a partir del piruvato, ¿no es cierto?, por transaminación que forma alanina, se va de nuevo al hígado y también se reconvierte en glucosa y se devuelve al músculo. Pero eso no es una ganancia neta de glucosa, porque es solamente hacer el reciclado de lo que estaba en el músculo, que lo recicla el hígado. Ahora la lipogénesis está restringida todavía. No hay formación de lípido, porque no tengo aporte de glucosa en ese momento en grandes cantidades que pueda derivarlas, ¿no es cierto?, a la lipogénesis, sino que el hígado básicamente se dedica a repartir esta glucosa hacia los tejidos y no va a hacer lipogénesis. Y la principal fuente de glucosa es el glicógeno. Después, ya cuando tenemos lo que es un ayuno prolongado, es decir, aquí ya llevamos más tiempo sin comer, ya no es solamente el periodo interalimenticio que podamos tener, sino que ya llevamos un poco más de tiempo sin alimentarnos. A esa altura, ¿no es cierto?, en el hígado ya no queda casi glucógeno, hay muy poco. Por lo tanto, no va a haber importante degradación de glucógeno, porque ya no queda en el fondo, y por lo tanto aquí se activa mucho lo que es la gluconeogénesis, ¿ya? Pero esta gluconeogénesis solamente sirve para ir reponiendo la glucosa de distintos tejidos más que nada, ¿ya? Por ejemplo, a nivel del tejido graso, vamos a enviar lo que son principalmente cuerpos cetónicos, o sea, principalmente ácidos grasos y glicerol, y el glicerol se va a destinar a la formación de glucosa por gluconeogénesis. Los ácidos grasos en el hígado van a ser degradados para producir los cuerpos cetónicos y poder mandárselos al cerebro. Tengo que asegurar de seguir mandándole energía. Si ya no me queda mucha glucosa, sigo haciendo lo más que pueda de glucosa también para enviársela al cerebro y producir energía. También acá las proteínas a nivel del hígado van a empezar a degradarse para liberar aminoácidos que se vayan a la ruta de la gluconeogénesis. Por lo tanto, en ayuno prolongado, la gluconeogénesis está tremendamente activada para obtener glucosa de distintas fuentes, principalmente del glicerol, de los aminoácidos. También recibe mucha cantidad de lactato, ¿no es cierto?, de los eritrocitos, y mucha alanina desde los músculos, ¿no es cierto?, provenientes del piruvato, y de aminoácidos que también se están degradando a nivel de la musculatura, para que se pueda reciclar la glucosa y se forme de nuevo glucosa. Ahora, en el músculo hay mucha degradación de estas proteínas, pero principalmente solo se libera glutamina y alanina a la sangre, ¿ya? Alanina que va, como decía, al hígado para producir, ¿no es cierto?, gluconeogénesis, y glutamina que se envía hacia el intestino. Y acá, a nivel intestinal, se va a transformar en alanina. Con lo cual, con esa reacción que ocurre ahí de transformar la glutamina a alanina, le permite al intestino producir un poco de energía, ¿no es cierto?, en que se oxida parcialmente esta glutamina hasta alanina y le permite generar energía para los enterocitos.
que dependen, insisto, mucho de la glutamina para obtener energía. ¿Qué más me falta? La lipólisis, ¿no es cierto?, que está muy activa, por ejemplo, a nivel del tejido adiposo. Ahí existe una importante lipólisis para degradar la grasa y producir los ácidos grasos que se van a lo que es el hígado para producir cuerpo cetónico, y también de paso me permite obtener glicerol para la síntesis de glucosa. Ahora, en el músculo, los cuerpos cetónicos inhiben el uso de aminoácidos y permiten proteger las proteínas a nivel muscular. Por lo tanto, es importante enviarle que le lleguen cuerpos cetónicos a nivel muscular, porque de esa manera evito que se sigan degradando estas proteínas que estaban a nivel del tejido muscular. De hecho, producen una inhibición en el uso de aminoácidos para producir energía. También en este caso se va a liberar, va a haber una disminución en la producción de la hormona de la tiroide, la tiroxina, para disminuir la velocidad metabólica, de tal manera que las reacciones se hagan en forma más lenta y por lo tanto consuma menos energía. Creo que ahí lo dije todo. Ahí está el glucagón también, lo que habíamos hablado, ¿no es cierto?, que va a ser liberado a nivel del páncreas para mantener principalmente la gluconeogénesis, porque ya no tengo mucha degradación de glucógeno, que me lo gasté en el ayuno temprano, que es con lo primero que parte el organismo. Tenía unas tijeras. Ya, disculpen, ahí tuve una interrupción ahí. Ahora, en lo que es el proceso de renutrición normal, ya en que volvemos a alimentarnos, ¿no es cierto? Inicialmente, cuando nosotros volvemos a alimentarnos después de un periodo prolongado de ayuno, ¿no es cierto?, el hígado todavía va a seguir en estado de gluconeogénesis, ¿ya? El hígado va a continuar con este proceso de generación de glucosa, pero principalmente para reponer el glicógeno. Ya se va a dedicar a utilizar los aminoácidos también para formar glucosa, ¿no es cierto? También la glucosa que le llegue la va a destinar principalmente a la formación del glucógeno, y de esa manera volver a reponer lo que es la cantidad de glucógeno que debe haber normalmente en el hígado. También se hace, insisto, mucha glucogénesis glucogénesis a partir de los aminoácidos, que pasan primero por gluconeogénesis, se forma la glucosa y formo de nuevo glicógeno. Por lo tanto, también ahí hay una alta producción de grupos aminos que se van liberando y me van produciendo la urea también en ese momento de renutrición. Ahora el aumento, ¿no es cierto?, que hubo en el periodo de ayuno, ¿no es cierto?, en que en ese periodo de ayuno se produjo una importante generación de cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos van a producir un efecto alostérico en que van a producir, ¿no es cierto?, que se active lo que es la acetil-CoA carboxilasa y se inicie lo que es la síntesis de lípidos, digamos. Ya va a también empezar a producirse
lo que es promover ahora ya la producción de grasa también a nivel del tejido adiposo. También a nivel del hígado se reinicia lo que es el proceso de síntesis de lípido. Y ahí también se empieza a recuperar también el glucógeno que había a nivel del músculo también, ¿no es cierto? Se trata de volver a continuar con el sistema normal de la musculatura para la obtención de su energía ahí. También llegan aportes todavía de grasa también para reponer lo que es la reserva también a nivel del tejido muscular. Ya se aprovecha de enviar esa grasa principalmente al tejido adiposo para reponer lo que se gastó anteriormente y también a nivel muscular. La idea, ¿no es cierto?, es de volver a reponer todo lo que se gastó durante el proceso de ayuno. También hay síntesis de proteína, obviamente, a partir de los aminoácidos que son reincorporados por la alimentación. Y paulatinamente empieza a volver de nuevo al funcionamiento de nutrición normal, en que se produce principalmente síntesis de lípidos. Aquí hay un poco de lo mismo que estaba puesto ahí, ¿no es cierto?, que es el movimiento, almacenamiento, movilización y uso de combustibles en distintos tejidos en diferentes situaciones. Vamos a tener ahí que el hígado, ¿no es cierto?, cuando hay alto nivel de glucosa, principalmente, ¿qué es lo que hace? Lo almacena como glucógeno. Cuando baja los niveles de glucosa entre comidas, básicamente va a empezar a oxidar ácidos grasos, y en ayuno no le queda otra que disponer también de aminoácidos para realizar la gluconeogénesis y mantener los niveles de glucosa que tiene que enviar al organismo, ya porque cuando había este ayuno temprano se gastó el glucógeno para mantener los niveles de glucosa a nivel de la sangre en el fondo. El hígado se encarga de abastecer de glucosa a los demás y de mantener también los niveles de glucosa en la sangre. Por lo tanto, se privilegia, ¿no es cierto?, lo que es la oxidación de ácidos grasos para producir energía, y el glucógeno se usa para enviar glucosa al resto de los tejidos. Pero cuando estoy en un ayuno prolongado, básicamente esos ácidos grasos se van a utilizar para generar cuerpos cetónicos y se degradan aminoácidos para formar glucosa y enviársela a otros tejidos. Cuando se está en un buen estado de comer, lo que yo les decía, principalmente todo lo que proviene de la glucosa, aparte de reponer el glicógeno, se utiliza para la síntesis de ácidos grasos y triacilgliceroles y enviar las VLDL para que abastezcan al organismo con este material. Durante la comida, cuando hay ingreso de alimento, el tejido adiposo recibe estos ácidos grasos que vienen de las VLDL y los transforma y almacena en forma de triacilglicéridos. Cuando hay un nivel bajo de glucosa, los triacilglicéridos se pueden degradar a ácidos grasos y glicerol, principalmente en el mismo tejido adiposo para mantenerse él ahí funcionando, y ya en el ayuno empieza a enviarse ya ácidos grasos y glicerol hacia el hígado principalmente para producir los cuerpos cetónicos y favorecer la formación de glucosa. A nivel del músculo esquelético, ¿no es cierto?, cuando está en un periodo de comida, de ingreso de nutrientes, la glucosa se usa para reponer el glucógeno del músculo y para producir energía a través de glucólisis. Cuando se produce el ayuno temprano, que se produce entre comidas, los músculos básicamente funcionan a través de la oxidación de ácidos grasos y se generan cuerpos cetónicos también ahí. Cuando hay un ayuno prolongado, ¿no es cierto?, también los ácidos grasos siguen produciendo cuerpos cetónicos y también se produce una proteólisis de proteína para generar aminoácidos que generen energía.
pero también cuando hay producción de cuerpos cetónicos, también se produce inhibición de la proteólisis. En el caso del corazón, los ácidos grasos principalmente son la principal fuente de energía en el adulto a través de beta oxidación cuando estamos en una buena alimentación. Siguen siendo lo mismo a nivel cuando estamos en ayuno, se empiezan a gastar la reserva que pueda haber ahí para producir energía, y cuando hay ayuno dependen de los cuerpos cetónicos que envíen, ¿no es cierto?, el hígado para producir energía. A nivel del cerebro, ¿no es cierto?, en una buena en periodo de alimentación, obviamente la glucosa por glucólisis y ciclo de Krebs produce energía, y cuando estamos en un ayuno intermedio entre las comidas, el hígado se encarga de abastecer de glucosa para que no le falte al cerebro a través de la degradación del glucógeno, y cuando ya hay un ayuno más prolongado, depende de los cuerpos cetónicos también que le envíe el cerebro, y acá se procesa a través del ciclo de Krebs para producir energía. Ahí está básicamente lo mismo y también relacionado con las hormonas que ocurren ahí, ¿no es cierto? En el periodo postprandial, ¿no es cierto? Cuando se ha producido una comida, inmediatamente después de la comida, los principales combustibles utilizados es la glucosa, ¿ya? Y eso es controlado por la insulina, que ayuda a que las glucosas ingresen a los distintos tejidos y puedan ser utilizados por el organismo. También, si hay glucosa suficiente, se utiliza para abastecer el glucógeno y se deriva también hacia la síntesis de triacilglicéridos, y también se produce síntesis de proteína. En un ayuno, ya entre 4 a 12 horas, por ejemplo, ya entre comidas o a las 12 horas cuando uno se despierta en la mañana, ¿no es cierto?, el cerebro sigue todavía utilizando glucosa, que principalmente la obtiene de la glucosa que le envía el hígado por degradación, ¿no es cierto?, del glucógeno, y el músculo y el hígado básicamente obtienen energía ahí a través de ácidos grasos. Acá, en este caso, se activa el glucagón, ¿no es cierto?, y eso estimula la glucogenólisis hepática y la degradación de triacilglicéridos que ocurre ahí. Ahora ya una inanición ya mucho más prolongada, por ejemplo, 12 horas sin comer a 16 días sin comer, el cerebro se está alimentando en ese momento al principio de glucosa y algunos cuerpos cetónicos, de hecho se preferencia el envío de glucosa hacia el cerebro, y a nivel de músculo se utilizan ácidos grasos y algunos cuerpos cetónicos. Aquí sigue aumentado el glucagón y la adrenalina, por lo tanto continúa la hidrólisis de triglicéridos y se produce la cetogénesis, y también aumenta el cortisol, y el cortisol ayuda a aumentar la degradación de proteínas musculares, principalmente aminoácidos gluconeogénicos también, que me permitan reponer la glucosa y tratar de mantener un nivel normal, digamos, de glucosa en la sangre. Ya inanición más prolongada, ¿no es cierto?, el cerebro ahí no le queda otra que utilizar cuerpo cetónico y muy poco de glucosa, y el músculo solo utiliza ácidos grasos como fuente energética, porque se prevalece enviarle los cuerpos cetónicos al cerebro. Y ahí está aumentado notoriamente, obviamente, el glucagón y la adrenalina. Ahí está básicamente lo mismo. Se fijan, aquí son las diferentes fases de la homeostasis de la glucosa. En una fase 1, el origen de la glucosa sanguínea es básicamente exógeno, o sea, proviene de la dieta. ¿Quiénes la utilizan? Todos los tejidos. Y es el principal combustible del cerebro. En una fase 2, en cuando ya empieza un ayuno poquitito, no mucho, ¿no es cierto?, ¿de dónde se va a sacar la glucosa? Básicamente del glucógeno hepático. Por lo tanto, y también empieza a ocurrir, pero en menor, todavía no muy desatada, la gluconeogénesis hepática. Lo primero que ocurre es la degradación del glucógeno. ¿Quiénes utilizan la glucosa? Todos excepto el hígado, ¿ya? El músculo y el tejido adiposo lo usan en pequeña proporción, y el cerebro sigue utilizando la glucosa. Si seguimos aumentando las horas de ayuno, ¿no es cierto?, va a tener que despertar lo que es la gluconeogénesis hepática. Ahí definitivamente tenemos que fabricar
glucosa. Ya glucógeno no queda mucho, hay muy poco. Todavía se puede utilizar, pero hay muy poco. ¿Quién utiliza la glucosa? Todos todavía la están utilizando, ¿no es cierto? Porque está siendo abastecida por la gluconeogénesis del hígado. Y el músculo y el tejido adiposo en proporciones intermedias entre la fase 2 y cuarta, la utilización de glucosa, pero ahí se produce más utilización igual de ácidos grasos y también de proteínas, también de aminoácidos. El cerebro sigue con glucosa. Si seguimos aumentando las horas de ayuno, básicamente hay solo gluconeogénesis, ya glucógeno no hay nada, y la glucosa es preferencialmente utilizada por cerebro, eritrocitos y médula renal. El músculo la utiliza en muy pequeña cantidad, ¿ya? Y el cerebro ya empieza a recibir ayuda de los cuerpos cetónicos. Y en un ayuno ya prolongado de muchos días, ¿no es cierto?, seguimos con gluconeogénesis hepática, pero se le suma la gluconeogénesis renal también. A nivel del riñón se empieza a producir también glucosa, y el cerebro utiliza la glucosa, pero ya en pequeña proporción, porque ya no hay tanta disponible. Los eritrocitos no le queda otra alternativa que utilizar glucosa, por lo tanto se tiene que preferir a los glóbulos rojos en el aporte de glucosa en ese caso, y a la médula renal. Y por lo tanto, a nivel del cerebro, el principal combustible son los cuerpos cetónicos en ese momento, y en la medida que puede, la glucosa, pero mayoritariamente es a nivel de cuerpo cetónico. Aquí está algo de lo que hemos hablado anteriormente, que es la regulación alostérica, ¿no es cierto?, del metabolismo en una buena nutrición. Ya cuando está en un buen estado de alimento, ¿no es cierto?, vamos a tener el ingreso de glucosa, por lo tanto se va a inhibir la degradación del glucógeno y se va a favorecer la síntesis del glucógeno, ya porque hay una buena cantidad de glucosa disponible. Y eso, la glucosa 6-fosfato, por ejemplo, activaba la formación de glucógeno en ese caso. También en este caso se va a privilegiar lo que es la glucólisis, más que la gluconeogénesis. No hay, de hecho, gluconeogénesis básicamente cuando estamos en buena alimentación, sino que va a haber glucólisis porque hay producción de fructosa 2,6 bifosfato y se favorece la glucólisis. Lo que es a nivel mitocondrial, el piruvato va a ingresar acá y se va a promover la transformación en acetil-CoA, pero este acetil-CoA no se va a utilizar mucho en el ciclo de Krebs. Medianamente se podrá utilizar para producir un poco de energía, pero mayoritariamente este acetil-CoA va a ser destinado para generar ya sea cuerpo cetónico o citrato. Y el citrato va a salir al citosol y por la citrato liasa va a permitir obtener acetil-CoA. Como voy a tener mucho citrato, aquí afuera voy a promover a la acetil-CoA carboxilasa y voy a formar el malonil-CoA. Como tengo mucha malonil-CoA, este va a inhibir a la acil-carnitin transferasa y se va a inhibir la degradación de los ácidos grasos. ¿Se fijan? Por lo tanto, en una buena nutrición voy a tener síntesis de ácidos grasos porque la presencia de malonil-CoA me inhibe lo que es la entrada de los ácidos grasos a la mitocondria. Por lo tanto, no voy a tener mucha degradación de ácidos grasos a nivel mitocondrial. Ahí también en buena nutrición, la fructosa 1,6 bifosfato estimula a la formación del piruvato, lo que me va a permitir a la piruvato quinasa para que forme piruvato. Pero ese piruvato mayoritariamente se transforma en acetil-CoA que va a la síntesis de los ácidos grasos, aportando los carbonos para la formación de ácidos grasos y también por la vía oxidativa directa los NADPH que necesito para formar los ácidos grasos. Aquí está la regulación alostérica del metabolismo en ayuno ahora. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? En este caso vamos a tener, ¿no es cierto?, que va a prevalecer lo que es la gluconeogénesis. Ya vamos a tener, ¿no es cierto?,
en este caso se va a favorecer lo que es la formación de glucosa, y de hecho acá va a haber una gran producción de citrato acá, que vamos a ver más abajito por qué, que va a inhibir, ¿no es cierto?, lo que es la glucólisis. Por lo tanto, se inhibe la glucólisis cuando estamos en un metabolismo en ayuno. También se va a favorecer, obviamente, lo que es la degradación del glucógeno también para formar glucosa. Ahora este fosfoenol piruvato que tenemos acá, ¿no es cierto?, producto de la glucólisis, que va a producir el piruvato, también el lactato que se transforma en piruvato, va a ingresar al interior de la mitocondria y vamos a favorecer lo que es la transformación de piruvato en oxalacetato. ¿Por qué? Porque acá en el ayuno, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener beta oxidación, que me va a producir una gran cantidad de acetil-CoA para producir energía y generar cuerpo cetónico, y este acetil-CoA me va a inhibir a la piruvato deshidrogenasa y por lo tanto no va a aumentar la producción de acetil-CoA y va a estimular a la piruvato carboxiquinasa, que me permite formar el oxalacetato. También esta acetil-CoA se va a transformar en citrato, y ese citrato, como hay una gran degradación de acetil-CoA, ese citrato es el que inhibe aquí a este nivel, ya a la glucólisis. Ahora, como el tejido adiposo lo estoy degradando, estoy produciendo gran cantidad de acil-CoA, y esos acil-CoA van a inhibir a la acetil-CoA carboxilasa, y por lo tanto no voy a tener formación de malonil-CoA. ¿Se fijan? Porque al estar degradando se aumentan los acil-CoA y esos inhiben a la acetil-CoA carboxilasa. Por lo tanto, no tengo formación de ácidos grasos. Ahí también está la regulación covalente en el caso de la buena nutrición, que básicamente cuando estamos en estado de buena nutrición se va a favorecer lo que es el estado desfosforilado de las enzimas reguladoras. De tal manera que como se favorece el estado desfosforilado, voy a favorecer la síntesis de glucógeno, porque ella cuando no está fosforilada es cuando hace la síntesis de glucógeno y se va a inhibir la degradación del glucógeno. También se va a prevalecer lo que es la síntesis, perdón, la degradación de la glucosa por la glucólisis y se detiene la gluconeogénesis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá se quita, ¿no es cierto? Se activa la fosfatasa, que es la que activa la glucólisis, ¿no es cierto? La fructosa 2,6 fosfatasa, que va a activar la formación de la fructosa 2,6 difosfato. Y no voy a tener gluconeogénesis. También se activa la piruvato deshidrogenasa y por lo tanto formo piruvato. Ya esta está activa cuando está desfosforilada. También otra que va a estar activa al estar desfosforilada es la piruvato deshidrogenasa. Aquí me equivoqué, esta era la piruvato quinasa, esta es la piruvato deshidrogenasa para la formación de acetil-CoA, que básicamente se van a destinar a la síntesis de ácidos grasos, porque aquí también va a estar activada la acetil-CoA carboxilasa, porque prevalece el estado desfosforilado. Acuérdense que aquí está aumentada la insulina cuando estamos en un buen estado de nutrición y por lo tanto se favorece lo que es los estados desfosforilados de las enzimas reguladoras. Lo contrario va a ocurrir, ¿no es cierto?, cuando estemos en ayuno. En ayuno se va a generar adrenalina, glucagón, ¿no es cierto?, que van a favorecer mediante la formación de AMP cíclico las enzimas fosforiladas. Y por lo tanto, en este caso, se va a detener la glucosa porque se va a activar la forma en que se deja de producir la fructosa 2,6 bifosfato y por lo tanto no se produce glucólisis, sino que se produce gluconeogénesis. También se fosforila la glucógeno fosforilasa y degradamos el glucógeno. Primero, de hecho, se parte con esto primero, con degradación de glucógeno y después se continúa con la gluconeogénesis. Al estar fosforilada, la piruvato quinasa no va a haber tanta producción de piruvato y al estar fosforilada también se va a inhibir
la piruvato deshidrogenasa. Por lo tanto, mi producción de acetil-CoA básicamente va a provenir de la degradación de los ácidos grasos, que se activa, partiendo la degradación de los triglicéridos, se activa por la enzima lipasa que tiene que estar fosfatada, ¿no es cierto?, con fósforo, y por lo tanto se acelera la producción de acil-CoA que van a la beta oxidación y producen la acetil-CoA para generar principalmente cuerpo cetónico y mandárselo a otros tejidos básicamente. Esto a nivel del hígado. El citrato básicamente puede salir aquí hacia afuera, puede formarse citrato en el ciclo de Krebs, pero va a estar inhibida la acetil-CoA carboxilasa al estar fosforilada. Ya, por lo tanto, no va a haber síntesis importantes de ácidos grasos, porque los inhibimos al estar fosforiladas las enzimas. Ahí también está otro mecanismo que hay a nivel del hígado, que es la inducción de la síntesis de las enzimas hepáticas cuando hay una buena nutrición. Ya cuando hay una buena nutrición, se van a estimular primero la exoquinasa, que me permite formar la glucosa 6-fosfato, y de acá se activa, ¿no es cierto?, lo que es la vía de las pentosas. ¿Por qué? Porque voy a necesitar los NADPH necesarios, ¿no es cierto?, para la síntesis de lípidos, y por lo tanto voy a activar la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que está acá y la fosfogluconolactonasa que está acá en el ciclo de las pentosas. También se activa la fosfofructoquinasa 1, ya también se activa la piruvatoquinasa y formo el piruvato, pero con el propósito de formar acetil-CoA y formar citrato al juntarlo con el oxalacetato. También se induce una enzima que se llamaba la enzima málica, que permite transformar el malato en piruvato y de esa manera obtener NADPH para la síntesis de los ácidos grasos. También se induce la ATP citrato liasa, que permite dividir el citrato y producir el oxalacetato y la acetil-CoA, y también se induce la síntesis de la acetil-CoA carboxilasa. Por lo tanto, me permite la formación del malonil-CoA. También se estimula la síntesis de las hormonas, de las enzimas, que hacen la síntesis de los ácidos grasos, y también las enzimas que permiten alargar los ácidos grasos y generarles insaturaciones también. De esa manera se favorece todo lo que es el metabolismo de lípidos en un estado de buena nutrición. Insisto que el organismo hace eso con el propósito de guardar esos lípidos para que en algún momento, cuando baje la alimentación, se puedan utilizar. Nosotros como animales, entre comillas, cuando vivíamos, ¿no es cierto?, no con todo lo que tenemos ahora a disposición, ¿no es cierto?, pasábamos muchos periodos en los cuales no había un buen aporte nutritivo para el organismo. Por lo tanto, había que hacer estos procesos de cuando había alimento, guardarlo como fuera, como grasa, para tenerlos después disponibles cuando bajaba la cantidad, ¿no es cierto?, de disponibilidad de alimento. Aquí está la inducción de enzimas hepáticas durante el ayuno. Se fijan, se produce mayor síntesis de la exoquinasa, también aumenta la fructosa, la enzima, la fosfofructoquinasa 1, y también, aquí estoy al revés. Aumenta voy a partir de aquí para allá porque si no me voy a confundir. Aumenta las enzimas que son de la gluconeogénesis, ya la carboxiquinasa, que permite transformar el oxalacetato en fosfoenol piruvato. También aumenta la fosfatasa, que me permite pasar a fructosa 6-fosfato, y la glucosa 6-fosfatasa, que está en el hígado, aumenta, para poder abastecer de glucosa a los demás tejidos. Y también aumenta, ¿no es cierto?, lo que son las aminotransferasas, que me permite obtener a partir de aminoácidos, ya sea piruvato o alfa-cetoglutarato, que va a alimentar al ciclo de Krebs para producir energía. Ya eso es lo que se induce a nivel del hígado cuando estamos en un estado
de ayuno. Y vamos a quedar hasta acá, porque yo creo que ya hablé mucho ya. No sé si tienen alguna duda, insisto que todo esto es un repaso de lo que hemos visto anteriormente, pero tratando de juntar todo al mismo tiempo. Se fijan todos los procesos que hemos visto funcionando todos en algún estado. Ayunos que se producen durante un estado de buena nutrición y los otros procesos son distintos los que se van a producir durante el ayuno, porque hay estas regulaciones tanto de alostérica como covalente y como de inducción de enzimas que cambian de acuerdo a las condiciones nutricionales que tiene el organismo. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. ¿No? Ya chicos, quedamos en esto entonces y mañana continuamos con este tema. Nos vemos Ya, mañana. cuídese. Igual Luego. ustedes, que estén bien.